El gobierno de Javier Milei desembarcó en Rosario con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Defensa Luis Petri. En el terreno anunció el envío de una ley al Congreso para combatir las mafias del narcotráfico. Además, Bullrich desplazó a la cúpula del Servicio Penitenciario Federal. El ejército brindará apoyo logístico con helicópteros, lanchas y más de 100 vehículos. Luego de la ola de crímenes, el gobierno comenzó la ofensiva contra el narcoterrorismo. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Allanamientos y detenciones contra el terror. La Policía de Investigaciones de la provincia de Santa Fe realizó una serie de operativos y detuvo a 3 personas en la búsqueda de los autores de los últimos crímenes en Rosario. El gobierno nacional calificó estas acciones de terrorismo y apunta a modificar las leyes para combatir las mafias del narcotráfico. Para poder avanzar en contra de la narcocriminalidad, que hoy podemos pasar a una nueva categoría que es el narcoterrorismo. Está apagado. Milei echó al secretario de Trabajo, lo anunció en una entrevista por televisión, lo acusó de un error que no debería haber cometido y fue después de la polémica por el decreto en el que se aumentaba el sueldo del presidente y el de los cargos políticos del Gabinete Nacional. Antes, Milei había dicho que el aumento era culpa de Cristina Kirchner, quien le contestó y mantuvo un cruce con el mandatario en las redes sociales. Javier Milei, el presidente, anticipó hoy que a mitad de año podría levantar el cepo cambiario. Sin embargo, dijo que si recibe un préstamo de 15.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, podría adelantar esa fecha. Además, te contamos con cuántas reservas cuenta el Banco Central y cuántas necesitaría sumar para levantar el cepo. Por otra parte, la ciudad dio a conocer hoy el costo de las canastas que miden pobreza e indigencia en la previa de lo que será el dato de inflación de mañana. Hay más de 15.000 casos de dengue por semana y se espera que este año la epidemia en Argentina pueda superar el récord de 2023. En la temporada actual ya se registraron 95.000 afectados y en el mes de marzo podría alcanzarse la marca histórica de infecciones. En la ciudad hay más de 3.200 casos confirmados solo en lo que va de 2024. En el hospital hay un impacto importante, hay una cantidad que va aumentando aproximadamente de 200, empezó con 100, 150, 200, 250 pacientes por día para hacerse el diagnóstico. Fuerte lluvia sobre la ciudad de Buenos Aires y rige un aviso de alerta para 9 provincias por tormentas fuertes. El fin de semana ya se registraron fuertísimas tormentas en San Nicolás de los Arroyos y hubo daños en el predio de la Expo Agro. En un ratito vamos a detallar los avisos de alerta vigente y hasta cuándo se espera que llueva sobre la ciudad de Buenos Aires. Ya está en marcha el comité de crisis en la ciudad de Rosario, luego de un fin de semana de extrema violencia. De esta forma, el ministro de Defensa, Luis Petri, que ya se encuentra en Rosario, junto a Patricia Bullrich, anunciaba el plan para comenzar a trabajar en este comité anunciado el pasado viernes y puesto en marcha hoy, tras varias jornadas de asesinatos y de violencia en las calles. Durante la tarde desembarcó allí el primer contingente de fuerzas federales y se anunció un nuevo envío de equipamiento en apoyo al ejército. Está previsto que mañana y el miércoles continúen arribando refuerzos a Rosario. Los 2 ministros anunciaron el inicio de esta operación contra el narcoterrorismo. Decirles que los últimos días de diciembre y el 1 de enero comenzamos con el operativo Bandera. Este operativo involucró el despliegue de fuerzas federales en los siguientes campos y de fuerzas provinciales en determinados lugares de la ciudad, compartiendo el territorio para poder avanzar en contra de la narcocriminalidad, que hoy podemos pasar a una nueva categoría que es el narcoterrorismo. La lucha contra el crimen organizado reclama y requiere de un Estado organizado, un crimen organizado complejo, un crimen organizado violento,
reclama y requiere que los tres poderes del Estado y a los tres niveles de gobierno se pongan de acuerdo y articulen políticas para impedir la consecución de delitos y para salir con toda la potencia del Estado a reprimir a todos aquellos que los cometen. Entonces, a partir de allí, es absolutamente imprescindible el trabajo articulado entre nación, entre provincia y entre municipio en los distintos niveles ministeriales, y por ello estamos aquí junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque entendemos que tenemos que colaborar con Rosario y tenemos que colaborar con Santa Fe ante esta embestida narcoterrorista que está sufriendo la ciudad. Por expresas instrucciones del presidente de la Nación, Javier Milei, y a partir de la convocatoria del Comité de Crisis, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, en uso de las atribuciones que establece la Ley de Seguridad Interior, va a realizar las tareas que allí se le encomiendan a partir del apoyo a operaciones de seguridad interior. En paralelo, en las últimas horas, la Policía de Investigaciones de la provincia de Santa Fe realizó 10 allanamientos y detuvo a 3 personas, 2 hombres y una mujer, todos mayores de edad, sospechados de estar vinculados con los homicidios que ocurrieron en los últimos días. En los operativos se secuestraron 54 teléfonos, 2 motos, 51 municiones de distintos calibres, casi 300.000 pesos, una balanza de precisión, 14 chips de telefonía, 2 cargadores 9 milímetros y la patente de una moto que tenía pedido de captura. El sábado a la noche, Bruno Nicolás Busanich estaba trabajando en la estación de servicio Puma en Rosario, atendiendo al público, cuando apareció un sicario y lo asesinó a sangre fría. Bruno se convirtió en la 4ª víctima mortal del narco en tan solo una semana. Esta es la secuencia que aún estremece al país. Se ve a un hombre que camina muy decidido hacia la cabina donde, como lo estabas viendo, se encontraba Busanich, de 25 años, que trabajaba como playero en esta estación de servicio. Cuando Bruno ve al atacante, intenta huir, pero no tiene cómo escapar. Está dentro de esta cabina y el hombre le dispara en la cara. Obviamente la imagen. Fue una ráfaga de 3 disparos. Todo ocurrió en 3 segundos. El homicida sale corriendo y en la imagen se ve que hay un grupo de jóvenes esperándolo a unos metros y hasta el momento, y según información policial, ni el asesino ni el resto de las personas que estaban con él fueron identificadas. Y en el lugar del homicidio se encontró una nota, la que estás viendo, con amenazas contra el gobernador Puyaro y contra su ministro de Seguridad. Dice, esta guerra no es por el territorio, es contra Puyaro y Cococcioni. Dice además en este mensaje que así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar a más inocentes por año. Y para que no queden claras de cuáles eran las amenazas de esta banda, escribieron también Puyaro y Cococcioni cargan con muertes inocentes. Y el gobierno de Santa Fe ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para quien aporte información que permita encontrar al asesino de Bruno. Quien quiere tener información puede llamar al 911. En el comunicado oficial donde se anunció esta medida, se dice que la identidad de aquellas personas que aporten información será preservada durante y después de finalizada la investigación. Las organizaciones criminales quieren hacernos tener miedos a nosotros, al gobierno, pero a la sociedad fundamentalmente, y quebrar una determinación que tiene el Estado nacional, en la cabeza del presidente de la República, que lo manifiesta enviando a sus ministros, y el Estado provincial en cabeza de los 3 poderes, porque el Poder Ejecutivo tomó decisiones muy importantes, que fueron las que fuimos planteando, pero la legislatura nos acompañó con las normas que necesitábamos y con las normas que vamos a necesitar, y desde luego que va a haber un acompañamiento, Patricia, como lo hubo también en este artículo de seguridad en la Ley Bases. El
presidente Javier Milei le puso fecha hoy al levantamiento del cepo. Era una versión que circulaba en la City, que sería a partir de julio, a partir de mitad de año. Bueno, hoy el presidente Javier Milei en una entrevista periodística confirmó esa fecha, aunque lo matizó, dijo que también podría ser antes si recibe un préstamo adicional del Fondo Monetario Internacional por 15.000 millones de dólares. Vamos a escuchar sus palabras. Yo prefiero ir sobre seguro, como dice el fondo, y apuntarle a mitad de año. Obviamente que si viene alguien y me pone 15.000 millones de dólares, sí, abro mañana y la economía despega. Esto que está diciendo el presidente es que le faltan 15.000 millones de dólares a las reservas del Banco Central para poder levantar el cepo. ¿Cómo cerraron hoy esas reservas? Las reservas internacionales brutas cerraron arriba de 28.000 millones de dólares. Hoy hubo compras por 271 millones de dólares. Desde que el gobierno devaluó en diciembre, el Banco Central viene encadenando muchas ruedas, comprando y sumando reservas. Recordemos que recibió un Banco Central con reservas netas negativas, menos 10.000 millones de dólares, y necesita que esas reservas sean positivas, todavía no lo son, las netas, para poder levantar el cepo. Esa es la cuestión. Entonces, la especulación que había en el mercado es que sería a mitad de año porque necesita de abril, por lo menos hasta junio incluido, el ingreso de dólares del campo de la cosecha gruesa de la soja. El presidente Milei hoy lo admitió, pero dijo que si el Fondo Monetario Internacional le da un nuevo préstamo, nuevos dólares, bueno, esto se podría adelantar, los tiempos se podrían adelantar. Lo cierto es que va a haber levantamiento del cepo este año y hoy el presidente le puso fecha. En una jornada en la cual los dólares volvieron a caer. Recordemos que venimos con varias ruedas de tranquilidad cambiaria, pero también fue un día muy negativo para los mercados a nivel de cotización de acciones y de bonos. Hoy el dólar blue rebotó un poquito, 1%, cerró en 1.005 pesos en la punta vendedora, pero el MEP y el contado con liquidación, los dos cayeron, 1,9% el MEP, que cerró en 980 pesos, y el contado con liquidación cerró en 1.021 pesos, cayó 2,6%. Te decía que fue una rueda muy negativa para los activos financieros argentinos. Cayeron fuerte las acciones, el Merval en dólares cayó 1,9%, acompañando también un poco la caída de los dólares financieros. Y el bono L30D tal vez fue uno de los pocos activos argentinos que subieron, subió 0,2%, pero el resto de los bonos no tuvo un buen desempeño, por eso Riesgo País también subió 23 puntos básicos y cerró por encima de los 1.700 puntos, es decir, el Riesgo País sube porque los bonos caen. Esto es un dato negativo para el gobierno, hay que ver si tiene que ver el ruido político de los últimos días, pasamos un fin de semana con mucho ruido político y algún traspié del gobierno en cuanto al aumento de sueldos. Leandro, ¿es cierto que el gobierno del libre mercado está tironeándose con los supermercadistas por los precios? Viste que cuando las cosas no funcionan siempre está bueno tener a mano a alguien para echarle la culpa. En este caso fueron los supermercadistas, los famosos formadores de precios del kirchnerismo, tantas veces cuestionados por el kirchnerismo. Bueno, hoy los recibió en el Ministerio de Economía Luis Toto Caputo. A una reunión a los principales supermercadistas fueron representantes de Cencosud, de Coto, de Día, de Chango Más. ¿Y qué se discutió? Bueno, el ministro les transmitió que los precios aumentaron desmedidamente y que no reflejan la realidad económica del programa que está implementando desde el Palacio de Hacienda. ¿Qué es lo que le molesta al gobierno? Bueno, que los empresarios dicen que se pasaron de rosca con la suba de los precios y que luego no las retrotrajeron, sino que por el contrario maquillan esa suba de precios con promociones, los famosos 2x1 o la segunda unidad del 50%. Y lo que dicen Caputo y Milei es que si esas promociones no existieran y bajaran los precios al precio real que deberían estar, la inflación sería de un dígito y no de 2 dígitos. Por eso la reunión fue un poco para tirarles la bronca por esta suma de precios. Es bastante raro que un gobierno libertario, liberal, se fije en los formadores de precios como responsables de la inflación. Milei siempre dijo que la inflación es un fenómeno monetario. Bueno, acá empieza a haber alguna duda o algún matiz sobre esa definición. Luis Toto Caputo los convocó, les transmitió que subieron demasiado de precios y un poco en línea con lo que aconsejó Domingo Cavallo, que les había dicho, ¿por qué no se reúnen con los empresarios y les transmiten eso? Bueno, eso fue lo que sucedió hoy en el Palacio de Hacienda. En un ratito, cuando volvamos, te vamos a contar
cómo puede venir el dato de inflación de mañana. El INDEC da mañana el dato de inflación de febrero. Y también te vamos a contar cuánto aumentaron la canasta básica en la ciudad de Buenos Aires y cuánto tiene que ganar una familia para no ser indigente y no ser pobre. Y el presidente echó al secretario de Trabajo, Omar Yassim. Lo hizo, de hecho, porque lo responsabilizó del aumento de casi 50% de su sueldo y de los cargos políticos del Gabinete Nacional. En una entrevista que dio esta mañana, la misma entrevista donde habló sobre la salida del cepo, dijo que Yassim se estaba enterando en ese mismo momento y le estaba comunicando la decisión la ministra de Capital Humano, y dijo que había cometido un error que no debería haber cometido. Frente a esa situación, nosotros tomamos dos medidas. El propio día sábado, yo mandé un decreto donde se retrotrae ese aumento. Sí. Es decir, ahora, digamos, como eso se ha depositado, lo que se hace es en el mes que viene, se lo descuenta cuando se hace el pago, con lo cual seguimos con esta tesitura de que acá el ajuste lo pagan todos, en especial la política, pero no solo eso, además al secretario de Trabajo, digamos, lo he despedido. ¿Cuándo lo despidió? En este momento lo están notificando. ¿A Yassim? Al secretario de Trabajo. Digamos, por este error. Este es un error que no debería haber cometido. Porque además, esto fue aclarado en el mes de enero, donde el consenso de todos los ministros era que nosotros tenemos que quedar con los sueldos congelados. Y el presidente Milei tuvo este fin de semana una serie de idas y vueltas por redes sociales con la expresidenta Cristina Kirchner. El tema fue precisamente la suba del salario por decreto de los funcionarios del actual gobierno. Y después del cruce, Milei decidió, como escuchábamos recién, echar al secretario de Trabajo y lo dijo así sin mucho. Durante el fin de semana decíamos que se conoció el decreto con el aumento del salario del presidente y de todos los altos cargos políticos del Gabinete Nacional. Y Milei, como habíamos dicho, responsabilizó en la red X, en Twitter, a Cristina Kirchner por un decreto del año 2010. Y la expresidenta le respondió, dice, admita que firmó, cobró y lo pescaron. El presidente buscó dar por cerrada la polémica con la derogación de los decretos y publicó de hecho también un tuit donde dice: hola, CFK Argentina, ¿no? La robó, la etiquetó. Acabo de anular los aumentos de sueldo de todo el Gabinete Nacional, ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones. ¿Qué le parece si le anulo los 14 millones que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima? Estimo que no va a quejarse. Saludos, escribió el presidente de la Nación. La canciller Diana Mondino se quejó ante la embajadora del Reino Unido por la reciente visita del ministro de Relaciones Exteriores, James Cameron, a las Islas Malvinas. Mondino citó a la embajadora para transmitirle formalmente la queja del gobierno argentino y también le manifestó preocupación por el anuncio de la construcción de un puerto logístico de alto impacto para la navegación en el Atlántico Sur. La oposición de la Cámara de Diputados forzó la convocatoria a una sesión especial para este miércoles para discutir una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Recordemos que el mecanismo de actualización automático que regía fue derogado por el presidente y en este momento las jubilaciones están estancadas. El bloque de Hacemos Coalición Federal solicitó la sesión para tratar un proyecto de la coalición cívica que establece la actualización mensual de los saberes de acuerdo con la evolución de la inflación y establece un aumento adicional del 20,6% para compensar la suba de los precios de enero. El gobierno dejó trascender que estaría de acuerdo con compensar solo la mitad de ese porcentaje. Hasta ahora no hay certeza sobre qué bloques bajarán al recinto para habilitar el debate.
La policía de la ciudad secuestró una importante cantidad de drogas, entre ellas marihuana, ketamina, tusi, pastillas de éxtasis, MDMA y LSD, durante los operativos realizados el fin de semana en las fiestas electrónicas de Afterlife y Carl Cox Hybrid Set, en la Costanera Norte y en el Autódromo porteño. 114 personas fueron imputadas por tenencia de estupefacientes. Y en el barrio Zabaleta, la policía de la ciudad detuvo a 6 personas y secuestró marihuana, cocaína y pasta base en 4 allanamientos. Los procedimientos fueron realizados en 4 viviendas donde fueron detenidas 4 mujeres y 2 hombres por el delito de venta de estupefacientes. Según se informó oficialmente, la investigación de este caso se había iniciado en septiembre del año pasado. En los operativos participaron la División de Investigaciones Antidrogas Zona 4, la División Perros y personal del Departamento de Operaciones Urbanas de Contención. Hay 15.000 casos de dengue por semana en el país. En la ciudad ya se confirmaron más de 3.200 casos en lo que va del año. El brote se siente en los hospitales y en los centros médicos porteños, donde ya hay fila para hacerse el test. La Comuna 15 hasta ahora es la que registra más casos. Por la lluvia, el operativo del Hospital Tornú del barrio porteño de Parque Chas se vio modificado. Los pacientes debieron ingresar a los pasillos del centro médico para resguardarse del agua, aunque la guardia estaba preparada para recibir filas de más de 100 metros, como ocurrió durante el fin de semana. Yo también pensé que con la lluvia no iba a venir, pero hoy a la mañana había una fila enorme, que por supuesto se fue. Piensen que el paciente que viene tiene síntomas, se le saca sangre, y después tiene que esperar que venga el resultado, que viene bastante rápido, fundamentalmente las plaquetas, y después tiene que venir dentro de 48 horas a venir a buscar su estudio de positivo o no positivo. Ha habido un aumento exponencial muy importante, tanto en la internación como en el diagnóstico. Y nos hace recordar la pandemia del COVID. Este es posiblemente el hospital porteño que más casos de dengue recibe. Es que la Comuna 15, compuesta por los barrios de Chacarita, Paternal, Parque Chas, Villa Crespo y Villa Ortúzar, es la que más casos registra. Según datos oficiales, la tasa de incidencia es de casi 250 infectados cada 100.000 habitantes. En el hospital hay un impacto importante, hay una cantidad que va aumentando, aproximadamente de 200, empezó con 100, 150, 200, 250 pacientes por día para hacerse el diagnóstico, de los cuales casi más del 90% son positivos. Los pacientes que llegan al hospital son derivados de la guardia a la unidad febril para realizar el estudio específico para detectar dengue. Sin embargo, también puede detectarse a través de los síntomas. La temperatura, los dolores articulares, el estado tipo gripal, los síntomas gastrointestinales, consulta rápidamente al hospital o las unidades sanitarias que tenga tanto obra social como privado. Desde el inicio del año se registraron más de 78.000 casos de dengue en el país, 17 veces más que los registrados el año pasado. 193 de estos casos fueron o son graves y 57 personas fallecieron. Los especialistas afirman que por el calor y las lluvias, la cantidad de mosquitos y de casos seguirá en aumento. Hay casos internados ya, por suerte moderados, leves moderados. Todavía no hemos tenido ningún, por lo menos en este hospital, ningún óbito. Lo que puedo pedir, aprovecho la buena voluntad de ustedes, es tratar que la población no deje lugares con agua, las rejillas, colocarle agua caliente, usar off fundamentalmente desde la mañana hasta la tarde, tratar de andar en camisa, tratar de no andar en musculosa o pantalones largos, y bueno, y cualquier síntoma de temperatura, dolores, y eso acuda al hospital.
Y la lluvia va a seguir durante toda esta semana de forma intermitente. Hoy a la mañana comenzó a llover a las 9:30 y se mantuvo con mejoramientos temporarios. Pero después de las 6:30 de la tarde se desató un fuerte chaparrón acompañado de fuertes tormentas eléctricas. Muchas descargas a las 7 de la tarde en Aeroparque. Cayeron más de 53 milímetros de lluvia acumulada en un periodo de 3 horas. Esto anegó, inundó de forma temporaria algunas calles de la ciudad de Buenos Aires. Y a esta hora estamos en un mejoramiento temporario, pero van a volver a desarrollarse fuertes tormentas debido a que tenemos un frente estacionario sobre esta región. Va a estar interactuando con aire muy caluroso en las provincias del norte del país. Para que se den una idea, 43 grados se registraron de temperatura máxima hoy en Chaco, también en regiones de Formosa y del este de Salta. Todo el combustible, los ingredientes necesarios para que con intermitencias las lluvias y las tormentas se mantengan en la franja central del país hasta por lo menos el próximo sábado. Recién el sábado a la tarde, a la noche, aire fresco va a estar moviendo toda esta zona frontal al norte del país. Miren la lluvia prevista por Meteorred, los mapas pronosticados de lluvia acumulada. Y vemos cómo en color rosa fuerte, lluvias que están superando los 100 milímetros semanales. Pero sobre la zona de Capital Federal, noreste de Buenos Aires, acá lo señalo bien, sur de Entre Ríos y de Santa Fe también, partes de Uruguay, la lluvia acumulada puede estar alcanzando los 250 milímetros. Esto es 250 litros de agua por metro cuadrado y sería un 50% más que la lluvia promedio mensual de todo el mes de marzo. Así que próximos 5 días con muchísima lluvia puede tener implicancias en la zona agropecuaria y también sobre la ciudad de Buenos Aires. Como les decía recién a partir del sábado esto se va a estar desplazando hacia el norte del país y va a llegar el alivio a las provincias del norte del país después de toda la semana con 44, 45 grados de temperatura máxima. Y además, algunas de las tormentas puede dejar caída de granizo y fuertes ráfagas de viento. Tengan en cuenta esto porque martes, miércoles, jueves y hasta el viernes con tormentas fuertes de forma intermitente. Y hablando de tormentas fuertes, les voy a mostrar imágenes porque el viernes a última hora, entre viernes a la noche y sábado, un temporal generó múltiples destrozos sobre el sur de Santa Fe y el extremo norte de la provincia de Buenos Aires. Me refiero a San Nicolás de los Arroyos, el predio de la Expo Agro. La semana pasada se llevó a cabo ese evento que, bueno, trata temas rurales y agropecuarios. Y ahí vemos daños por doquier. Las maquinarias agrícolas y agropecuarias, las cosechadoras, las trilladoras, las dio vuelta el viento. Imagínense la fuerza del mismo. Arrancó tinglados, las chapas retorcidas y todo el predio quedó destrozado. Los árboles arrancados de raíz. Por otro lado, en Molina, un pueblito muy chiquito del sur de Santa Fe, el granizo del tamaño de una naranja generó por lo menos 21.000 hectáreas de pérdidas entre cosecha, mejor dicho, entre siembra de maíz y de soja. Así que un desastre lo que se vivió sobre el extremo norte de la provincia de Buenos Aires. 750.000 usuarios permanecieron el fin de semana sin luz en esa región. Así que atención porque esta semana se pueden volver a repetir fenómenos severos en Córdoba, el sur del litoral y Buenos Aires. Ahora lo que hay que saber es que Boca le ganó a Racing Club de Avellaneda y logró también volver a la victoria en condición de local con otro importante partido, una lavada de cara también y esto, la goleada por parte del conjunto Xeneize que comenzó muy bien el encuentro pero que recibió un golpe duro pegadito al golazo que hizo Lucas Blondel a los 26 minutos. Cuando todo parecía color de rosa, o mejor, color azul y oro, llegó Juan Fernando Quintero, una verdadera pesadilla para muchos hinchas xeneices, y le dio el empate a la Academia, bastante gritado por todos los futbolistas, por muchas cosas que se hablaron en la semana, más que nada contra el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Costas. Llegó el entretiempo con el 1-1 en el marcador, y a los 47 minutos el que se escapaba era Maravilla Martínez, que parecía poner contra las cuerdas y casi nocaut a Boca, pero que reaccionó rápido
a los 49 con un gol en contra de Nazareno Colombo. Muy buen centro, muy buena jugada por parte de Edinson Cavani, que intentaba, que buscaba, que no se le daba, no era del todo efectivo, hasta esta jugada, con la cual logró abrir su marcador personal y estirar la ventaja del Xeneize a 3-2. Todo parecía cerrado, pero no. Llegó el cuarto por parte de Nicolás Valentini, jugador también cuestionado durante la semana, que fue citado finalmente y ahora estará con la selección argentina y además con el abrazo de Cavani. La verdad que un partido emocionante. Sabíamos que iba a ser un partido intenso. Pasó de todo y bueno, gracias al trabajo de todos y a la entrega y a la intensidad que le fuimos metiendo. Por momentos capaz no saliendo las cosas tan bien, pero creo que, como lo he dicho antes, la intensidad muchas veces cubre y tapa un poco a veces los errores, y creo que fue lo que nos regaló los 3 puntos de hoy, porque trabajamos todo el partido y lo pudimos ganar. A veces no entra, pero bueno, hoy entró y estoy feliz porque sumamos, nos ponemos ahí y esto nos ayuda a limpiar un poco la cabeza y a trabajar y a seguir trabajando más confiado en lo que venimos haciendo. Otro que sigue con días para nada tranquilos es Carlos Tevez, el entrenador de Independiente, que ahora recibió una carta documento y no hizo más que exhibirla en sus redes sociales. Se trata de un escrito que le envió, lógicamente, Pablo Dóvalo, este árbitro que, bueno, fue el encargado de meterse propiamente en el ojo de la tormenta, y tiene un mensaje bastante hiriente por parte de Carlos Tevez, que fue aún más drástico después de lo que se vio en conferencia de prensa. Ay, Pablito, no hagamos perder el tiempo a los abogados y decime dónde te mando el sobre. Bueno, cada quien entenderá qué lleva el sobre y qué hay dentro de esto. Mientras tanto, fue el Chiqui Tapia quien se encargó de ponerle paños fríos al asunto, pero antes Carlos Tevez trató de resolver el problema. El tema del arbitraje fue puntual con una cosa y lo dejamos ahí. No son todos iguales, muchachos, así que dejémoslos ahí. Yo estoy contento con mi equipo, que hoy el protagonista fue mi equipo. Entonces, dejémoslo ahí, ya está. Y nada más. Yo no me voy a ir de Independiente, tengo 3 años firmado. Así que Carlos Tevez no se va. ¿Sí? Hagan lo que hagan, no se va a ir, así que me voy a quedar acá. Yo no desconfío del árbitro. Pongamos dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Porque yo lo dije bien claro en la conferencia. Nos dijeron que iba a pasar una cosa, pasó. Eso es lo que te da bronca. Y fue justamente el Chiqui Tapia quien llamó a una reunión con los principales referentes de cada uno de los clubes que integran la Liga Profesional del Fútbol Argentino, en la cual llegaron a ciertos acuerdos. El principal fue la manera en la cual se van a dirigir los representantes de estas mismas instituciones a la hora de referirse a los integrantes de la Asociación del Fútbol Argentino. Hay que morigerar algunas declaraciones, dijo el Chiqui Tapia, y bueno, fue aceptado de manera unánime por los 38 presentes, junto con también algunos integrantes como por ejemplo Pablo Tobillino y demás que estaban ahí justamente presentes en la reunión. Habrá que ver de ahora en más cómo reacciona cada uno y cuáles serán las nuevas sanciones, también nombradas e implementadas, pero no dadas a conocer, que tendrán quienes falten el respeto, cito textual, a las máximas autoridades del fútbol argentino. Positivo, es el primer... ¿Cómo se enfrenta la amenaza narco? ¿Qué implica que el gobierno ahora hable de terrorismo en Rosario? ¿Y qué roles pueden tener las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia? Lo hablamos cuando volvamos con más noticias a las 20:30. La violencia narco ya se cobró 4 vidas en los últimos días y el gobierno nacional desplegó lo que llama Operativo Bandera en Rosario para tratar de enfrentar al narco. La pregunta es, ¿estamos preparados para enfrentar la violencia narcoterrorista, como mencionó el gobierno nacional? Estamos en comunicación con el exsecretario de Inteligencia del Estado, Miguel Ángel Toma, especialista en seguridad. ¿Cómo le va, Toma? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. ¿Estamos preparados para enfrentar esta violencia del narcoterrorismo? Si hay voluntad política, como se está manifestando, yo creo que se está dando la condición básica para poder enfrentar este flagelo, ¿no? Por un lado. En segundo lugar, creo que está muy bien lo que está haciendo el gobierno en el sentido del despliegue territorial. Lo que se está haciendo es necesario, pero no es suficiente. ¿Qué significa esto? Bueno, el narcotráfico y la violencia que conlleva es un delito de naturaleza transnacional. Consecuentemente, podemos saturar de personal policial, de seguridad e incluso con el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, pero esto va a generar una situación de disminución de la violencia de naturaleza temporal. ¿Por qué? Simplemente porque la droga va a seguir entrando, va a seguir generando un mercado. Rosario estalla porque es un punto de salida al exterior de la droga que viene del norte argentino, que ingresa por la frontera del norte argentino, ya sean terrestres o por la hidrovía o incluso vía aérea. De manera que lo que hay que hacer para cerrar el círculo que nos permita garantizar una victoria es esencialmente terminar con el ingreso de la droga a la Argentina. Y esto se logra con otra serie de medidas que, como insisto, necesario lo que se está haciendo, pero no suficiente. Acá hay que actuar con mucha actividad de inteligencia. Hay que operar sobre las organizaciones, sobre su estructura, sobre el lavado de dinero, porque en la medida en que no ataquemos las organizaciones, los que mandan en serio, los que controlan las grandes organizaciones por las cuales ingresa y egresa la droga de la Argentina, así como la actividad de lavado de dinero, sin lo cual el narcotráfico o el crimen organizado no puede crecer ni desarrollarse, bueno, todo eso implica necesariamente una acción de inteligencia. Ahora, Tomás, acción de inteligencia. Y quiero preguntarle precisamente sobre la inteligencia. Hoy el aparato de inteligencia del Estado, ¿para quién está trabajando? No, directamente está destruido. O sea, este gobierno ha heredado una estructura de inteligencia estratégica realmente destruida, intencionalmente destruida, o en todo caso dedicada a lo que no debe dedicarse, que es el espionaje interno, el carpetazo, en fin, todo el mecanismo que se utilizó durante tanto tiempo del kirchnerismo, ¿no? Ahora, lo que hay que hacer rápidamente es reconstituirla, y esta es la duda que todos tenemos. ¿Se está haciendo lo necesario para reconstituir esa estructura que no solamente debe hacer inteligencia respecto de lo que ocurre dentro del territorio con este tipo de amenazas, sino también tiene que operar afuera, porque convengamos que en la Argentina no hay producción de droga. Hay tránsito de droga que genera mercado. Consecuentemente, ¿dónde está la producción? En el norte. En Paraguay, la marihuana. En Bolivia, en el sur de Perú, la cocaína. Ingresan por tierra, ingresan por aire e ingresan por la hidrovía. Consecuentemente, hay que operar en esas áreas porque para terminar con el flagelo, lo que hay que terminar es con el aprovisionamiento, la entrada de la cocaína y de la marihuana, y esto no se hace simplemente, aunque insisto, es necesario hacerlo, en el control territorial. Tomás, hoy la ministra Bullrich habló sobre enviar un proyecto de ley antibandas criminales para enfrentar precisamente al narcoterrorismo. ¿Tiene idea de qué se trata? ¿Cuál es el cambio que puede producir y por qué hace falta esa herramienta? Sí, sin duda es muy necesaria. Lo que ha planteado la ministra es absolutamente correcto. De lo que se trata es una ley definida como ley antibanda o ley RICO, como se utilizó esa denominación en Estados Unidos, que básicamente no solamente pena al delito puntual que una persona comete, sino que lo que se señala y se persigue penalmente es la pertenencia a una banda. El solo hecho de pertenecer a una banda que comete delitos lo hace solidariamente responsable de los delitos de esa banda a quien la constituye.
Y esto me parece que es fundamental, porque de esa manera estamos atacando la estructura misma de estas organizaciones, que son grandes bandas. Consecuentemente, el que ingresa a esta tarea o a esta actividad, digamos, ilícita, sabe que por el solo hecho de ingresar a una banda, independientemente de que se lo descubra o no en la comisión de un delito específico, ya es responsable penalmente de todos los delitos que esa organización comete. Toma, buenas noches, lo saluda Leandro Dario. Usted recién mencionaba el tema del lavado de dinero, que es muy importante. En estos momentos en Argentina hay una misión del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que hasta el 26 de marzo hará una evaluación de si Argentina está en la lista gris de aquellos estados que no tienen la capacidad justamente para combatir el lavado de dinero. ¿Qué tiene que hacer el gobierno federal, el gobierno nacional, para justamente atacar las redes de lavado de dinero de estas organizaciones? Bueno, lo mismo que hay que hacer con la estructura de inteligencia de la AFI. Rápidamente colocar personal idóneo, hacer la depuración que corresponda, pero fundamentalmente dotarla de profesionalidad, dotarlo además de personal que tenga experiencia en estos temas. Combatir el lavado de dinero no es sencillo, requiere especialización. En la Argentina hubo una UIF que funcionó muy bien. Yo he tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con María Eugenia Talerico, que estuvo en la UIF durante el gobierno de Mauricio Macri, y realmente tanto ella como una serie de profesionales más con los cuales hemos trabajado intensamente entre las distintas fundaciones que constituíamos Juntos por el Cambio, bueno, demuestra que existe la gente, simplemente hay que convocarla y hay que darle los instrumentos necesarios, entre los que incluyo modificaciones a la ley, como veníamos hablando, para que efectivamente puedan llevar una lucha eficiente, tanto en el área de inteligencia como en el área de la determinación del lavado de dinero, del lavado de los activos, que son los dos extremos sobre los cuales hay que operar para dar una batalla integral. Además de lo que, insisto, necesariamente se está haciendo en el control territorial a través de las recientes medidas que estamos viendo en Rosario. Y precisamente hablando del control territorial, decíamos que hoy empezaron a llegar, y estamos viendo las imágenes, los efectivos de las fuerzas federales en esta primera parte del operativo, también no solamente de la prefectura, de gendarmería, de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, sino también el apoyo logístico por parte de las Fuerzas Armadas. Si le parece, Toma, compartamos parte de lo que anunciaba la ministra Bullrich esta tarde en Rosario. ¿Cómo no? Detectar y determinar esta nueva generación de los mismos clanes que vienen actuando en la ciudad de Rosario. Así que esa va a ser una tarea de inteligencia criminal. ¿Las cabezas dónde están, ministra? Las cabezas están todas presas. Lo que pasa es que daban órdenes de las cárceles. Ahora no pueden dar órdenes de las cárceles y estamos trabajando para que esto que han desatado como un intento de que nosotros aflojemos, ellos sepan que no vamos a dar un paso atrás. Toma, esto que plantea Bullrich es muy grave porque, claro, si las bandas dan instrucciones, órdenes y siguen manejando el narco y la violencia narco desde la cárcel, el problema es muy profundo. De hecho, ¿qué pasa en el servicio penitenciario? ¿Qué, digamos, margen tiene un personal, una persona, digamos, un efectivo del servicio penitenciario cuando alguien de adentro le dice o dejás pasar tal celular o matamos a tu familia? Digamos, el contexto es muy complejo. Bueno, pero es muy simple resolver eso y en Santa Fe se está haciendo. Se colocan bloqueadores de señal de celular. Por lo tanto, el celular puede ingresar, pero no le sirve porque al estar bloqueada la señal es imposible comunicarse. Pero hay un dato más que es muy importante. Mira, hay un principio en seguridad que es fundamental. Y es que cuando se satura una zona y se impide la realización del delito, el delito no desaparece, migra. El delito desaparece cuando se atacan las causas que lo generan. Por eso yo estoy hablando de la necesidad, en este caso, de terminar con el ingreso irrestricto de droga que termina llegando a Rosario, se exporta desde Rosario
hacia el exterior, y lo que derrama termina conformando un mercado y termina conformando las bandas que se pelean en el territorio y que hoy se han puesto de acuerdo porque han visto que tienen una amenaza común, que es la decisión política de combatirlas, ¿no? Entonces, cuidado. Me parece fundamental e insisto, muy bien, y hay que apoyar lo que está haciendo el gobierno. Es necesario, pero no es suficiente. Hay que actuar también en estos planos que yo estoy señalando. Toma, y esto que acaba de mencionar, la posibilidad de que se cree una suerte de consorcio narco, ¿no? Que se pongan de acuerdo las distintas bandas. Lo leíamos hace un ratito, en la amenaza que le dejan a Puyaro, dicen, esto no es una batalla territorial, es decir, no son muertos que se cobran una banda con otra, sino que son muertos que le dejan al gobierno provincial para que no se meta con ellos. Ahora, ¿qué significa que se cree un consorcio narco? ¿A dónde está yendo a parar la situación? A ver, es un acto claramente extorsivo. O me mejoran la situación y me dejan volver a tener los celulares y las visitas y que me entre lo que quieran y salga lo que quiera de la cárcel. La retaliación es, le vamos a matar a un inocente cada rato. Bueno, frente a eso, lo que queda claro es que las bandas criminales no son sonzas y tienen muchísima logística, porque más allá del sicario que aprieta el gatillo, detrás de ese sicario hay toda una organización que lo sostiene, que le paga, y es la que tiene los enormes fondos provenientes precisamente de la actividad delictiva, del crimen organizado. Entonces, lo que queda claro también es que hay que operar sobre los que están detrás, no solamente sobre el gatillero. El gatillero es el último eslabón, pero ese gatillero existe porque existe una estructura criminal que lo sostiene, que lo compra o que lo alquila. Entonces, insisto, hay que ir mucho más a fondo, hay que atacar las causas y no simplemente los efectos. Es cierto y necesario. La saturación y el control territorial va a generar una disminución clara de la violencia. Pero cuidado, si no, insisto con esta tesis... Sí, si no se atacan las causas, va a reaparecer en otro lado. Va a reaparecer y hay que pensar si no se está yendo para el norte, para el lado del Chaco. Ya hay algunos datos en este sentido. Hay que tener mucho cuidado porque acá se está dando un maridaje muy fuerte entre las estructuras del narcotráfico y del terrorismo. Hay que analizar lo que está pasando en Ciudad del Este, donde ya está operando el primer Comando Capital, el Comando Vermelho, que son grandes estructuras del narcotráfico de Brasil y que están vinculadas en Ciudad del Este particularmente a Hamas y a Hezbollah. Es decir, acá hay un maridaje entre el narcotráfico y el crimen organizado y las organizaciones terroristas, porque se alimentan financieramente las organizaciones terroristas de la actividad del narco. Entonces operan en conjunto o por lo menos en algún tipo de coordinación. El ejemplo más claro es lo que pasó con el fiscal Pecci en Paraguay. Lo matan en Colombia sicarios colombianos, pero toda la inteligencia de su movimiento lo habían hecho de estructuras vinculadas al terrorismo y a las estructuras de inteligencia que los apoyan. El caso de Irán, por ejemplo, que opera en la Triple Frontera, el caso de la inteligencia cubana, lo que está pasando en Bolivia, cuidado, el acuerdo militar entre Irán y Bolivia implica un intercambio, o en todo caso, un envío de tecnología iraní muy sofisticada, y esto, en un estado narco como es Bolivia, va a terminar potenciando aún más la acción del crimen organizado. Entonces, estas son las cosas que hay que ir en serio a atacar, porque estas son las causas que generan el efecto que después se combate naturalmente con la ocupación territorial. Insisto, necesario, muy bien, pero insuficiente. Toma, como siempre, muchísimas gracias y seguramente lo volveremos a convocar para seguir analizando esta situación. Con todo gusto, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buenas noches. Y ahora cambiamos de tema, nos vamos al otro tema de gran preocupación de los argentinos, más allá de la inseguridad, que tiene que ver con los precios. Leandro, ¿cuánto necesitó una familia porteña para no haber sido pobre en el mes de febrero? Mira, los datos son bastante preocupantes porque cada vez necesitas ganar más, no solo para llegar a fin de mes, sino para no ser pobre y no ser indigente. Justamente hoy el gobierno, a través de la Dirección General de Estadísticas y Censos, difundió los datos de febrero y una familia de 4 integrantes con 2 hijos, una familia tipo, los 2 adultos que trabajan, para no ser pobre necesitaban ganar más de 684.115 pesos. Esto significa cubrir la canasta básica total. Es una familia que es propietaria, que no paga alquiler.
y que necesita ganar esta cifra o más para no ser pobre. Para ser de clase media en la ciudad de Buenos Aires tiene que ganar más de 1 millón de pesos. Una familia de 4 integrantes tiene que tener más de 1 millón de pesos de ingresos, si no, no sos de clase media, sos pobre o estás en un intermedio entre pobre y clase media. Pero para no ser indigente, que es cubrir justamente la canasta básica alimentaria, las necesidades calóricas, ¿cuánto tenés que ganar? Bueno, en febrero una familia que vivía en la ciudad de Buenos Aires de 4 integrantes necesitó ganar más de 402.752 pesos. Esto, reitero, es una familia que es propietaria, que no paga alquiler, y para no ser indigente tuvo que ganar más de 402.752 pesos. Estos datos que hoy divulgó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son la previa para los datos que va a anunciar mañana el INDEC a nivel nacional, que son, por un lado, también canasta básica alimentaria y canasta básica total, pero por otro lado el dato de inflación de febrero, que se espera que ronde alrededor del 15%. Hay consultoras que dicen que podría ser un poco menor, del 14%, hay otras que dicen que podría ser del 16%. Pero son datos a nivel nacionales. Hoy conocimos las canastas básicas alimentarias y totales de la Ciudad de Buenos Aires que cada vez cuestan más caras. Vamos a sumar al economista Agustín Echevarne. Buenas noches, Agustín. ¿Cuál podría ser un buen dato de inflación que mañana difunde el INDEC? Bueno, nosotros teníamos estimado un 16,8 y otras consultoras están viendo que puede estar cerca del 15. O sea, el 15 sería un, entre comillas, buen dato, porque seguimos diciendo que es una inflación altísima, ¿verdad? Así que estamos diciendo la inflación, lo bueno que tiene es que está en reduciéndose la aceleración, digamos. Pasamos del 25% al 20% y ahora posiblemente cerca del 15%, y probablemente en los próximos meses va a seguir hacia abajo. Pero es correcto lo que están viendo ustedes, que el ajuste que estamos viviendo, por supuesto, te afecta enormemente a la pobreza y a los problemas sociales. Ahora, lo que también hay que entender es que esta es la consecuencia del desastre del gobierno anterior, que dejó una inflación de 211%, pero un montón de precios semicongelados, congelados, y tarifas retrasadas, tipo de cambio retrasado y demás, y el gobierno actual se propuso resolver este tema y resolverlo rápido. Agustín. Y además resolver el problema del Banco Central, que está desquiciado, ¿verdad? Está vaciado por el gobierno anterior. Agustín, justamente hoy el gobierno, el ministro Luis Toto Caputo, se reunió con supermercadistas por la cuestión de los precios. El gobierno cree que los precios no reflejan la nueva realidad económica. Ahora, el gobierno siempre dijo que la inflación era un fenómeno monetario y ese discurso parece más propio del gobierno anterior, ¿no? Acusar a los formadores de precios. ¿Qué te parece que está pasando con los precios en los supermercados y por qué el gobierno tiene esta lectura? Sí, yo desde ya creo que los supermercados no son los culpables. Lo que sí tienen, a veces, o puede tener, es que tengan expectativas de que puede venir una devaluación. Entonces, lo que está tratando de hacer el ministro Caputo es demostrar que nosotros no vamos a devaluar. Lo que está mostrando él es que él, esta especie de tablita, el 2%, que se llama el crawling peg, que vienen devaluando, se va a mantener, o en todo caso va a cambiar muy poco. Es decir, lo que está mostrando es, este es un programa de transición, pero tenemos que ir a llegar, una vez que resolvemos el problema del Banco Central, que estamos a mitad camino, pero una vez que lo resolvamos, vamos a ir a la libertad del tipo de cambio o a la dolarización, porque antes se hablaba de dolarización, ahora eso ya no está tan claro. Entonces creo que ahí hay un tema de necesidad del gobierno de marcar cuál es el programa, cuál es el programa que va a continuar. Es decir, uno dice, está clarísimo que Javier Milei tiene una noción muy correcta de que hay que eliminar el déficit fiscal, que hay que eliminar la emisión monetaria y que hay que resolver el problema del balance del Banco Central que está desquiciado. Todo eso está perfecto, pero hay que ver, bueno, cuándo se llega al objetivo que es o bien una libertad de cambios total y eliminar el cepo y demás, o directamente la dolarización, que también implica una libertad de movilidad de capitales y demás. Y después se requiere también que la política apoye las reformas estructurales, y eso es muy importante para la reactivación de la economía. Hoy el presidente, es una serie de cosas que tienen que dar juntas. Hoy el presidente adelantó que quiere levantar el cepo justamente a mitad de año. ¿Hay alguna forma de levantarlo de una forma justamente virtuosa que no implique otro salto del dólar? Sí, bueno, la manera que a mí me gustaría es la dolarización, porque entonces una vez que salís del cepo, pero si dolarizás la economía, las expectativas de todo el mundo sabe que ya no hay
un tema de ajuste nominal y pasamos a hablar de todos temas reales. La Argentina, por supuesto, va a seguir teniendo un montón de problemas, porque la Argentina es cara por la inmensidad de ineficiencias e impuestos que tenemos. Si la Argentina es cara porque tenemos ingresos brutos, porque tenemos IVA altísimo, porque tenemos el impuesto al cheque, porque tenemos una estructura logística muy mala por culpa de Moyano y los sindicatos, porque las leyes laborales no funcionan. Es decir, todo eso hace que la Argentina sea ineficiente y cara. Entonces, una vez que vos sacás del medio la inflación, y en un esquema, por ejemplo, de dolarización, lo que ocurre es que todos esos problemas saltan a la luz y tenés que resolverlos. Y cuando resolvés esos problemas de fondo, entonces la Argentina va a ser competitiva, los salarios van a alcanzar, van a empezar a aumentar los salarios en términos reales y demás, y va a crecer la economía, tenemos que agrandar la torta. Pero eso requiere hacer las reformas estructurales que están en el DNU, donde falta todavía el tema laboral, que está en la justicia, que la Corte Suprema en algún momento tiene que tomar el toro por las astas y resolver el problema, y la ley bases, que tiene unas patas muy importantes para reactivar la economía, para permitir el desarrollo de las inversiones. Por ejemplo, hay 30.000 millones de dólares esperando para entrar en el tema de la minería, otros 30.000 millones de dólares esperando para entrar en Vaca Muerta. Bueno, todo eso requiere resolver el tema de los impuestos, la estabilidad de los impuestos. Agustín, ahora de todos modos quiero sumar lo que vos... Quiero sumar lo que estás diciendo. Lo dijiste hace un ratito, que ahora la dolarización no está tan claro, o sea, pensando en cuál es la salida junto al cepo, y hasta ahora, más allá del intento que está haciendo el gobierno con las provincias de lograr un acuerdo, no tiene espalda política suficiente como para avanzar con esas reformas que estás planteando. ¿Cómo puede ser, vuelvo a hacer la pregunta que hacía Leandro, cómo puede ser entonces la salida del cepo sin estas cosas que vos estás planteando como necesarias? Bueno, la salida del cepo puede venir porque resolvés el problema monetario y fiscal. O sea, si continúas en el tema fiscal y vas resolviendo el problema del Banco Central, fíjate, el Banco Central tenía 11.000 o 12.000 millones de dólares de reservas negativas. Ahora compró 9.000 millones de dólares, pero sigue teniendo todavía cerca de 4.000 millones de dólares de reservas negativas que tiene que recuperar. Pero sobre eso tenés después los pasivos monetarios. Entonces, si vos tomás la base monetaria amplia, básicamente en términos reales, cayó cerca del 40%, entre 35 y 40%. Es decir, que va resolviendo el problema con el costo muy grande que estábamos hablando hace un ratito, ¿verdad? Pero si terminás de resolver ese problema, entonces puedes liberar el tipo de cambio. Es decir, bueno, si ya no tengo déficit fiscal y ya resolvió el problema del Banco Central y por lo tanto no tengo déficit cuasi fiscal, en ese caso puedes liberar el tipo de cambio, puedes salir del cepo y podés empezar a tener una economía mucho más libre desde ese lado. Pero resolviste ese problema fiscal y resolviste el problema monetario. Hoy, por ahora, este es un programa de transición y estamos a mitad de camino. De todos modos, la eliminación del déficit hoy está impactando fuerte sobre la actividad económica, el bolsillo de los trabajadores, de los consumidores. Uno tiene la sensación de que si se avanza por este camino, probablemente resuelvas el problema de la inflación, pero porque no hay más consumo, lo cual viene con un problema adicional. ¿No crees que en un punto, como muchos le están planteando, se le está haciendo la mano, digamos, haciendo un déficit, digamos, un ajuste que solo o que especialmente recae sobre el bolsillo de los consumidores? Yo creo que el ajuste es necesario, que si lo hacías junto con una reforma monetaria era más sencillo, por eso a mí me gustaba más el camino de la dolarización, pero creo que este camino lo tiene que continuar y terminar, porque lo peor que podés hacer es no llegar al final del río. O sea, vos estás cruzando el río, estás cruzando la tormenta, tenés que llegar al final de la tormenta. Pero es muy importante que la política acompañe, porque el ajuste no lo puede hacer solamente la nación. Pensá que, por ejemplo, nosotros hicimos un informe y mostramos que las provincias en promedio aumentaron 70% el empleo público en los últimos 20 años. Hay muchísimo para recortar en las provincias y en los municipios. Cuando digo en promedio significa que hay muchas provincias que duplicaron el tamaño del empleo público. Fíjate si tienen para recortar. Ahora, si no quieren recortar nada y no quieren acompañar, entonces todo se hace más complicado para la nación. Pero para la nación es para todos los argentinos. O sea, que lo que debo entender es que atrás están las familias. Y la recuperación de la economía va a beneficiar a todos, también a las provincias que hagan el recorte. Por eso necesitamos sacar que además son programas expansivos. Si aprobás la ley bases, eso es expansivo para todos, para la nación y para las provincias, con lo cual vas a aumentar la recaudación, porque la economía empieza a desarrollarse porque tenés inversiones. Si tuvieras 60.000 millones de inversiones entre Vaca Muerta, la minería, el litio, etcétera, imagínate, tenés una recuperación mucho más rápida de la economía. Y si tenés la ley laboral
que se haga una nueva ley laboral o que la justicia apruebe el DNU en el tema laboral, esa recuperación de la economía va a ser con crecimiento del empleo. Y el crecimiento del empleo que después te genera es el aumento de los salarios. Entonces, fíjate que es toda una ronda, es un círculo virtuoso que tenemos que iniciar. Entonces yo creo que hay que pedir a los gobernadores, a la política en general, que no sean mezquinos, que piensen en Argentina. Porque hay cierta mezquindad, creo yo, en pensar que si le va bien a Javier Milei, obviamente el año que viene va a sacar 50% de los votos o algo por el estilo, y los partidos mayoritarios van a haber reducido su margen en el Congreso, ¿no? Y eso es lo que está. El problema que tiene la diferencia entre la economía y la política es que la economía, si te pones de acuerdo con unos empresarios, haces crecer la torta y ganan todos. En la política, si a alguien le va bien, hay otro partido que pierde. ¿Se entiende? Es un juego de suma cero. Ahí está el problema, me parece a mí. Agustín, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, un gustazo. Igualmente. El Papa dijo que Ucrania tiene que tener el valor de rendirse. Lo hizo en una entrevista que concedió a la televisión suiza. Hizo referencia a tener el valor de usar la bandera blanca para negociar y evitar la muerte de más personas. Durante toda la entrevista se refirió al término negociar no como una pérdida, sino como un acto de valentía. Y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, rechazó estas declaraciones del Papa Francisco y le reprochó que intente mediar entre quien quiere vivir y quien quiere destruirnos. En un discurso le agradeció a los capellanes ucranianos que están con el ejército, con las fuerzas de defensa, y para marcar una diferencia con el Papa mencionó a los curas que están en el frente protegiendo la vida y la humanidad y apoyando con sus oraciones, palabras y actos. Estas imágenes muestran el momento que vivieron los pasajeros de un vuelo de la compañía LATAM que había despegado de Sydney. 12 de ellos debieron ser hospitalizados en Nueva Zelanda luego de que el avión, que tenía como destino Chile, registrara un incidente técnico que causó una fuerte sacudida que propulsó a las personas hacia el techo. Los pasajeros explicaron que el Boeing 787 Dreamliner perdió altitud de golpe cuando sobrevolaba el mar de Tasmania y los pasajeros, que no llevaban puesto el cinturón de seguridad, se golpearon fuertemente contra el techo. Lluvias sobre Medio Oriente y en particular en Omán. Las fuertes precipitaciones caídas el fin de semana generaron múltiples complicaciones. Cayeron entre 20 y 62 milímetros. Eso representa casi el 60% de lo que debería llover a lo largo de todo el año. Una de las regiones más afectadas fue la de Musadam, donde allí se suspendieron las clases de colegios públicos y privados, en tanto que continúa un aviso de alerta para el norte de ese país porque las lluvias van a continuar durante el resto de la semana. Y Japón recuerda hoy los 13 años del terrible terremoto de 9,2 grados en la escala de Richter y además el posterior tsunami. Lamentablemente el 11 de marzo del año 2011 dejó por parte del tsunami 222.000 muertos o desaparecidos, según las cifras oficiales, y se convierte en la peor catástrofe de su historia, además de las consecuencias del accidente nuclear de la planta de Fukushima. Recuerdan ustedes, ahí vemos cómo la gran pared de agua avanza sobre el continente y se lleva todo a su paso. Entonces Japón está recordando durante el día de hoy 13 años del devastador tsunami. Ya volvemos con más noticias a las 20:30. Información de último momento que viene del Banco Central, Leandro. El Banco Central acaba de anunciar que elimina la tasa mínima de interés de plazo fijo. ¿Qué significa esto? Que a partir de mañana cada banco va a poder ofrecer a sus clientes la tasa de plazo fijo que quiera. Al mismo tiempo también baja en 20 puntos porcentuales la tasa de política monetaria de los pases pasivos. Pasa de 100% a 80%. Muy probablemente esta medida afecte el rendimiento de los plazos fijos y funcione para sostener la caída del dólar. Es decir, el gobierno le está poniendo un piso a la caída del dólar y está incentivando que se desarmen plazos fijos para ir justamente a la divisa estadounidense.
Y Juan Cruz, el rally dejó una lección importante. Buscate un buen copiloto. Tenés que tener un buen copiloto y además de todo las reglas tienen que ser claras. No solo a la hora de sentarse a manejar, sino también cuando le tenés que dar alguna que otra indicación a la persona que está manejando. Viste que te sentás y muchas veces si manejás el GPS podés pifiar en una curva. Bueno, en el rally mucho que no conviene. Fondo tarde. Repetime, Claudio. Sube acá. Esta 40 al lomo. Izquierda fondo. ¿Cómo a fondo, boludo? ¿Cómo a fondo, Claudio? ¿Cómo a fondo, Bueno, Claudio? y fue bastante leve el insulto, ¿no? Fue bastante leve porque generó un vuelco, que le diga ¿cómo fondo? Y claro, ahí vino el epíteto por parte del conductor. Fue bastante livianito. Igual te disculpo, le dijo, le dio la mano, lo palmeó. Ahí terminó todo, en una nueva fecha del Rally Nacional que podría haber sido una tragedia, pero no fue más que una anécdota graciosa captada por la cámara interna de este auto. Sube acá. Esta 40 al lomo. Izquierda fondo. ¿Cómo a fondo, boludo? ¿Cómo a fondo, Claudio? ¿Cómo a fondo, Claudio? Cortá. Sí, corté, boludo. ¿Cómo a fondo? Perdón, Ricardo. ¿Cómo fondo? Nacho, ¿sigue la tormenta en la Ciudad de Buenos Aires? En este momento un mejoramiento temporario, pero nuevas tandas de chaparrones y de tormentas en camino a la Ciudad de Buenos Aires. El viento del norte a 15 kilómetros por hora, la presión baja, la humedad 92%, así que tengan en cuenta que estamos en alerta meteorológico. Vean la temperatura mínima para mañana, alta, entre 20 y 21 grados, la temperatura cerca del amanecer, con cielo parcial o totalmente nublado, con posibilidad de chaparrones y de tormentas. El viento va a rotar al sector sur, la humedad altísima. Y a partir del mediodía los fenómenos van a aumentar la intensidad. Se espera que se intensifiquen a partir de la tarde las tormentas. 27 grados la temperatura máxima, la humedad 95%. Y las tormentas fuertes todavía van a extenderse hasta la noche de mañana. Mañana puede llover mucho entre media tarde y la noche. Pueden caer más de 100 milímetros sobre el área metropolitana de Buenos Aires. 24 grados la temperatura y el viento del sector norte. Así que tengan en cuenta que se espera un martes pasado por agua sobre la ciudad de Buenos Aires y gran parte de la zona central-este. Queríamos un poquito menos de agua. Mucha lluvia. A tener precaución. Lluvia a fondo. Fuerte, muy fuerte. Antes de despedirnos, te avisamos que para alquilar balcones de Diego Zucalesca, hoy no sale en vivo, va a salir un programa grabado. Seguramente mañana ya estaremos. Así que hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Vamos a reencontrarnos mañana, como todas las noches, con más noticias a las 20:30. Chau.